Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a lo que faltaba: las chuzadas del cambio. El gobierno de la potencia mundial de vida, que tanto se empeña en devolvernos 30 años en la historia del país, logró un nuevo hito en la cadena consecutiva de escándalos que no dan un respiro. En el contexto de abuso de poder en contra de la humilde mujer Marelvis Mesa, quien trabajaba en la casa de Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno de Gustavo Petro, y a quien le cayó encima todo el aparato del Estado desde la casa de Nariño, además de haberle vulnerado al menos 7 derechos fundamentales, también la tenían chuzada. Así lo anunció el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El 30 de enero se asignó la noticia criminal en la Bogotá y el mismo 30 de enero se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente a estas dos personas en una investigación de el Clan del Golfo, y cuyo único propósito era escuchar a estas dos personas: la empleada que le ayudaba de por días a Laura Sarabia y la niñera que le cuidaba el niño a Laura Sarabia, jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Como ven ustedes, no solo a la señora Mesa la chuzaron, también a la otra empleada doméstica que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. Y a las dos mujeres las acusaron, para poderlas interceptar, de ser criminales pertenecientes a la banda terrorista del Clan del Golfo. Recordemos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había salido a defender el procedimiento bastante irregular que le hicieron de polígrafo a Marelvis Mesa. La información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria, entonces, inclusive que firmó el consentimiento. Y el director general de la policía también. La policía confía en el procedimiento que hicieron los hombres a cargo del jefe de seguridad del presidente. Si a estas dos mujeres humildes las chuzaron de esa manera, ¿qué podemos esperar el resto de los colombianos? ¿Ante qué clase de gobierno es que estamos? ¿A esto es a lo que llaman el gobierno potencia mundial de vida? ¿O más bien será de muerte? Todo este escándalo era necesario por la pérdida de $7.000 en la casa de Laura Sarabia. ¿Si eran $7.000 o era mucha más plata? Y la pregunta del millón, en realidad, ¿de quién era toda esa plata para que se armara semejante pelotera? Ante el tenebroso anuncio de las chuzadas que hizo el fiscal general de la Nación desde la casa de Nariño, la directora de Revista Semana, Vicky Dávila, se preguntó en su cuenta de Twitter si ella también estaba chuzada por Laura Sarabia. El día que entrevisté a Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas horas me llamó Laura Sarabia. Me dijo: ¿hiciste una entrevista? Le respondí: ¿a quién? Ella fue categórica: a Day Vázquez. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté: ¿cómo sabe? Ella solo atinó a decirme: en Barranquilla todo se sabe. 4 días después, el presidente Petro emitió públicamente la carta en la que le pedía a la fiscalía que investigara a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando. Era claro que ya tenían toda la información. ¿Cómo supo Laura Sarabia? Hoy, que estallan las chuzadas en Colombia, me aterro. El trino de Vicky Dávila fue contestado por Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, quien fue la que denunció las platas que habrían entrado a la campaña de Petro presidente. Y esto dijo: nunca entendimos por qué sabían que había dado la entrevista. Vicky Dávila, ¿nos tenían chuzadas? Ante estas dos revelaciones, la periodista de la FM, Darcy Quinn, también levantó la mano y dijo que: tengo en mi poder un chat con un alto funcionario del gobierno diciéndome que yo también estoy chuzada. La FM, autoridades investigan. Cuando el presidente Petro necesita incendiar, crear cortinas de humo, distraer la opinión, hablar sobre El Salvador, el gobierno de Perú, de Estados Unidos o de Rusia, no para de trinar. Pero cuando se trata de ponerle el pecho como mandatario de la nación ante todos estos escándalos, guarda un curioso silencio que muchos aducen a que es como una suerte de jet lag. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Después de varias horas de escándalo, el presidente Petro, como buen progre, negó la realidad de los hechos y creó una nueva narrativa. Así escribió en su cuenta de Twitter:
Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo. Por favor, que alguien le diga al presidente Petro que Laura Sarabia era o es su jefe de gabinete. Desde las altas cumbres del petrismo salió la senadora del Pacto Histórico, Clara López, a defender al gobierno de la potencia mundial de la vida y a restarle importancia al tema de las chuzadas, que era un tema menor. Y en un tono bastante clasista y discriminatorio, la senadora Clara López, para el programa Zona Franca de Red Más, dijo que cómo se le ocurría a los colombianos venir a comparar las chuzadas a una sirvienta con las chuzadas que se le habían hecho a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta salida clasista, despectiva y asqueante muestra la verdadera cara de este cambio, y es que hay unos ciudadanos de primera categoría en donde están obviamente el presidente, su familia y sus aliados y el resto. La vicepresidenta Francia Márquez, al respecto del calificativo de sirvienta de la déspota Clara López, curiosamente no ha dicho nada. El resultado de este desgobierno, de la quiebra de la economía, de la inflación por las nubes, de la inestabilidad del precio del dólar, de la implementación de un gobierno que tilda a los colombianos de blanquitos ricos, que les grita jódanse y de malas, terminó con un pésimo resultado en la última encuesta revelada el día de hoy por Invamer Gallup. El 78% de los encuestados considera que el país va mal. El 60% no están de acuerdo con las nefastas reformas a la salud, trabajo y pensiones. El 54% de los encuestados no está de acuerdo con que el presidente Petro se la pase metido en Twitter. Y tan solo el 33% aprueba la forma como Gustavo Petro se desempeña en su labor como presidente de la República. Con este capítulo de las chuzadas vale la pena preguntarse, ¿quiénes están chuzados? ¿Hay garantías para los fastidiosos medios de comunicación? ¿Para los periodistas? ¿Para la oposición? ¿Para los candidatos que van a aspirar a las elecciones en octubre? De acá pasamos a que empiecen a recoger personas en las calles y las lleven a mazmorras en la casa de Nariño para ser interrogadas, violándoles todos los derechos constitucionales como pasa en Cuba o en Venezuela. ¿Este era el cambio? Esta es una venganza de un presidente que cuando fue guerrillero dice haber sufrido torturas, encarcelamientos injustos y persecución, así entre cortinas de humo, largos y cómplices silencios en Twitter y mucha alcahuetería. El gobierno del cambio se pasa por la faja la Constitución, la ley y el orden que se supone juró defender, y a esto lo llaman disque potencia mundial de vida. Increíble, ¿no?